La semana pasada nos quedamos solamente en la introducción del capítulo 7 con la pregunta que el sumo sacerdote le hizo a Esteban. ¿Es esto así? ¿Es esto así? Qué tremenda oportunidad para Esteban. Se le dio la oportunidad de poder hablar. Y lo que habló Esteban establece una de las bases más importantes del entendimiento de toda la escritura bajo una ley o bajo una regla hermenéutica que vamos a observar en esta mañana. Así que vamos a culminar, hermanos, nuestro tema general de organizándonos lo mejor posible para avanzar. Y aunque estamos ahora en la historia de Esteban surge precisamente del capítulo 6, donde él es elegido junto con otros 6 para enfrentar una circunstancia que estaba a punto de dividir a la iglesia. Pero gracias al Señor, que en la dirección de Dios, del Espíritu Santo y en la sabiduría que les dio tanto a los apóstoles como a toda la iglesia, que en ese momento pudieron ponerse de acuerdo a fin de escoger a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que enfrentaran tal cosa. Se logró sobrellevar tal circunstancia, pero de ahí surge precisamente el hecho mismo de que 2 hombres de estos 7 escogidos fueron utilizados por Dios de manera muy, muy especial. Y el primero que se menciona es a Esteban. Ahora, ya vimos la semana pasada respecto a la predicación, antepasada, acerca de la predicación irresistible de Esteban, y comenzamos a ver también acerca de Esteban como el primer mártir cristiano. Hoy vamos a ver en esas últimas horas o minutos que tuvo Esteban para hablar antes de su muerte, lo que es un breve recuento de la historia de la redención. Ahora, en este capítulo, lo cual veremos hoy todo en este día, y no se preocupen, no será tan largo, pero lo veremos en este sentido hoy todo el día, porque la próxima semana entraremos al capítulo 8. En este breve recuento de la historia de la salvación, de la redención, quiero hacer 2 aclaraciones acerca de nuestro tema en esta mañana. Esas 2 aclaraciones están insertadas en el desarrollo de todo este capítulo. Primero, la primera aclaración: le estoy llamando historia de la redención y no historia de la salvación. Historia de la redención y no historia de la salvación. Porque, aun cuando los 2 términos hablan de lo mismo, a mi parecer, y este es mi parecer, no abarcan el mismo periodo de historia. La historia de la salvación y la historia de la redención no abarcan el mismo periodo de historia. La historia de la salvación abarca, por así decirlo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Porque la salvación es un plan eterno de Dios que se originó en la mente de Dios y culmina en la eternidad. En cierto sentido, terminará en lo que llamamos la historia o la eternidad futura. Ahora, le llamo así para que podamos entender cómo se explica en la Escritura. No hay una eternidad pasada y no hay una eternidad futura, porque la eternidad es sin tiempo. Ponerle pasado y futuro ya sería romper el concepto de eternidad. Eternidad que no entendemos. Eternidad que nuestro concepto, nuestra mente finita no puede comprender. Pero debido a que tenemos que establecer acerca de lo que dentro del marco de la historia del ser humano se llama lo que antes sucedió y lo que va a suceder, entonces le hemos llamado eternidad pasada y eternidad futura, pero no existe tal cosa. No hay eternidad pasada, no hay eternidad futura, solamente es por comprensión nuestra. Así que en cierto sentido, la salvación del hombre se originó en la eternidad pasada en la mente de Dios y aún no culmina, porque todavía no termina la historia humana, y esa salvación terminará en lo que llamaríamos la eternidad futura, tal como lo menciona Pablo en el libro de Romanos capítulo 13, en el versículo 11, dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Así que en su historia personal, usted creyó hace 10, 15, 20 años, el año pasado, no sé cuándo, pero dice Pablo, entiendan esto y sepan esto, que ahora está más cerca de nosotros
nuestra salvación que cuando creímos. Así que definitivamente Pablo está poniendo el tiempo de la salvación como aún esa historia de la salvación aún no terminada. Y debido a que la salvación es todo un plan completo comenzado en la eternidad, pues entonces también debe terminar en la eternidad, en ese plano de la eternidad, con lo que llamamos la glorificación del creyente. El día que precisamente nosotros estemos en la eternidad con Dios, con un cuerpo glorificado, en ese día podemos decir que la salvación o la historia de la salvación culmina allí. Eso está especificado claramente en lo que conocemos como el orden de la salvación, o que los antiguos llamaban el orden salutis, es decir, se establece un orden muy subjetivo de cómo van a acontecer los eventos para que en la eternidad pasada, donde se originó la salvación, culmine en la eternidad futura, donde estaremos próximamente. Eso lo menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vean por favor versículos 28 al 30. Y sabemos, lean conmigo, y sabemos, aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahora ponga esa palabra antes y agréguenle lo que hemos venido diciendo. ¿Antes cuándo? En la eternidad pasada. No existe tiempo en la eternidad, pero es para entenderlo en nuestro vocabulario. A los que antes, en la eternidad pasada, ¿qué? La imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. Ahora, todo eso es un plan completo en la eternidad, porque todo está, en cierta manera, los llamó, los justificó y los glorificó. Pero esas cosas todavía no suceden en muchas personas. En nosotros, la mayor parte, pero todavía nos falta ser glorificados. Así que en este orden de la salvación comienza en la eternidad de Dios y terminará con la glorificación en la eternidad de Dios llamada futura. Así que de eternidad pasada a eternidad futura es lo que llamamos, o lo que yo llamo, la historia de la salvación. La historia de la salvación. Pero yo no quiero hablar en este momento de la historia de la salvación. Lo que yo quiero hablar es de la historia de la redención. Y aquí es donde yo marco una diferencia. No es una clase teológica, de hecho no creo que exista tal cosa, pero lo hago a fin de que podamos entender por qué el discurso de Esteban es muy importante. La historia de la redención la defino como la historia dentro del ámbito humano por la cual Dios en su plan comenzó a desarrollar desde el primer hombre que apareció en la tierra, que fue creado y que pecó, hasta la venida de Cristo para llevar a cabo la redención del hombre en la cruz del Calvario. Así que la historia de la redención es desde que aparece Adán, y allí aparece la historia humana. Peca, cae y se le promete redención, y esa redención culmina con Jesucristo en la cruz del Calvario. El acto de redención es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, redimidos con su sangre. Así que entonces la historia de la redención está limitada por el tiempo de la historia mediante la aparición, la obra y las consecuencias de los dos Adanes. El primer Adán que pecó y el segundo Adán perfecto que nos redimió. En 1 Corintios 15, 45 al 47 menciona esto. Vean, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿quién es? Cristo. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, y aquí lo aclara, que es el Señor, es del cielo. ¿Hasta el 47 está bien? ¿Hasta ahí es? Ok. Entonces está limitando esta historia de la redención desde Adán hasta el segundo Adán, que es Cristo. Para más información de lo que significa Adán y Adán,
El primer Adán, el segundo Adán, ustedes tienen que escudriñar el libro de Romanos. Ahora vamos a leer un pasaje de Romanos también que lo menciona. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién fue ese uno solo? Adán, el primer Adán. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Vean, hermanos, que no dice que un hombre es constituido pecador cuando peca, sino que por la desobediencia de uno, todos han sido constituidos pecadores. ¿Y quién nos constituyó pecadores? ¿Quién? No, ¿quién nos constituyó pecadores? Dios. Dice, Adán quebrantó mi ley, y como Adán es el primer hombre sobre la tierra y representante y cabeza de toda la humanidad, entonces todos los hombres son ahora constituidos pecadores, culpables del pecado de Adán. ¿Les parece justo? Hermanos, dice la mayoría, la gente, eso es injusto, que por el pecado de Adán yo sea condenado. Y como explicamos la semana pasada, entonces también es injusto que por la justicia de uno tú seas salvado. Porque esa doctrina de la imputación es muy importante. Si con Adán se imputó el pecado a todos, también con Cristo se imputó la salvación para todos. Y lo sigue diciendo ahí el mismo pasaje, que ya no terminaba de leer, a ver esa parte. Entonces fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que, aclarando, hermanos, aclarando lo que es la historia de la salvación y lo que es la historia de la redención. La historia de la salvación es un plan en la mente eterna de Dios y culmina en la eternidad de Dios. Y la redención es, o comienza con el primer hombre y termina con Cristo en la cruz del Calvario. Toda esa historia, desde Adán hasta Cristo, le llamaremos historia de la redención, porque es el proceso por el cual Dios, habiendo condenado a Adán a muerte, también le promete redención. A partir de Adán hasta el cumplimiento de esa promesa, en Cristo se le llama historia de la redención. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos bien? Es importante entender esto porque lo que voy a explicar más adelante tiene que tener esta base fundamental de entendimiento. Así que la redención, hermanos, es el acto por el cual Dios rescata a los creyentes solamente a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Eso es la redención. Aplica todos los beneficios de esa redención que comportan al hombre, al creyente. Así que en una forma muy sencilla, la redención se refiere simplemente a un rescate hecho por Dios, lo cual inmediatamente tiene varias implicaciones, porque si el hombre fue rescatado, entonces alguien debe ser rescatado. Ese es el hombre. Uno debe rescatar, ese es el redentor, y algo de lo cual la persona debe ser rescatada, y esa es la condenación. Así que todo esto se da dentro de lo que llamamos la historia de la redención, desde Adán hasta Cristo. Así que la redención no existía en el Antiguo Testamento, solamente era anunciada, prefigurada por los profetas, era ejemplificada mediante los sacrificios levíticos y era simbolizada mediante los diversos eventos que el pueblo de Israel pasó desde su salida en Egipto y que después vivieron en todo aquel tiempo del desierto y llegaron a su tierra prometida, por lo cual podemos decir que no existía la redención en el Antiguo Testamento, sino hasta el Nuevo Testamento, cuando Cristo murió en la cruz. En Hebreos 9:12 lo confirma diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La redención no sucedía en el Antiguo Testamento con ningún sacrificio, con nada que se mandaba, aun cuando era parte del mandamiento de Dios, no se lograba la redención.
mediante un sacrificio. La redención fue llevada a cabo por Cristo. Así que esa es la primera aclaración. De lo que estamos hablando es de la historia de la redención, desde Adán hasta Cristo. ¿Cómo se logró esa redención? La salvación es desde la eternidad de Dios, en la mente de Dios, hasta el día que estemos otra vez con Dios en su eternidad. Ahora, la segunda aclaración, y con esto culminamos en esta mañana. Ven rapidito esta parte. La segunda aclaración será mediante la examinación de nuestro pasaje. La importancia de la hermenéutica para el entendimiento de las Escrituras. Esa es mi segunda aclaración. La importancia que tiene la hermenéutica para el entendimiento de las Escrituras. Y eso resulta de una obra de iluminación divina cuando comparamos la Escritura con la Escritura y entendemos el propósito de toda la historia bíblica. La importancia de la hermenéutica para entender las Escrituras. ¿Cómo se logra? Comparando Escritura con Escritura, en la obra de iluminación del Espíritu Santo y entendiendo cuál es el propósito de la historia bíblica. ¿Para qué se nos cuenta? ¿Por qué no simplemente el Señor nos contó nada más del momento de la redención de Cristo? ¿Por qué tenemos que ir todo al Antiguo Testamento, ver desde Adán y ver todos aquellos pasajes una y otra vez acerca de las leyes, acerca del pueblo de Israel en el desierto, acerca de sus reyes, cómo eran malos y todas esas cosas y lo que sucedía? ¿Por qué se nos cuenta todo eso? Todo eso. ¿Para qué se nos cuenta? ¿No era sencillamente nada más tener la historia de Jesucristo cuando Él nació y luego cómo vivió y finalmente murió por nosotros? Bueno, si nosotros vamos realmente a comprender la Escritura y tomar bien a pecho nuestro deseo de entender la Escritura, entonces hay que entender, hermanos, que esto solamente se logra cuando comparamos la Escritura con la Escritura y entendemos el propósito de la historia bíblica. Si no entendemos estas dos cosas o no tenemos estas dos acciones, la iluminación del Espíritu Santo no nos va a llevar, o más bien no será factible y no nos llevará a entender realmente la Escritura. Déjenme les explico un poco a qué me refiero cuando digo de la hermenéutica. Sé que algunos ya ustedes lo saben y ya lo hemos visto varias veces en otras muchas ocasiones, y también en nuestra escuela formativa dominical tenemos una materia que se habla de la hermenéutica. Pero lo quiero hacer aquí de manera muy abreviada y ejemplificada en la Escritura para que todos estemos en la unificación de este concepto. La hermenéutica son las reglas que rigen la interpretación en forma general de todos los textos, pero especialmente los textos bíblicos, tratando de esta manera de ayudarnos a entender lo que significa para nosotros hoy día la palabra de Dios. ¿Qué significa para nosotros hoy día la palabra de Dios? Esa es la hermenéutica. Ustedes me van a escuchar muchas veces, van a escuchar decir acerca de la exégesis. Bueno, la exégesis es la explicación, pero se tuvo que utilizar la hermenéutica para poder explicar y decir qué es todo esto. Podemos decir, hermanos, que la hermenéutica cobra una relevancia en el aspecto bíblico hasta el tiempo de Esdras y de Nehemías. Antes no. La hermenéutica no tenía relevancia dentro del pueblo de Israel ni dentro de toda la historia bíblica hasta el tiempo de Esdras y de Nehemías. Y la razón es que tanto en el tabernáculo, en el cual anduvieron 40 años en el desierto y que Dios mandó a erigir, y luego después ya en la tierra prometida y hasta el tiempo de David y de Salomón cuando construyen el templo, hasta antes de Esdras y de Nehemías, tanto en el tabernáculo como en el templo, solamente tanto en el tabernáculo como en el templo se utilizaban estos lugares para llevar a cabo los rituales, los sacrificios, todo el culto levítico. Pero hermanos, no se estudiaba la palabra de Dios en estos lugares. No iban al templo al estudio de la palabra de Dios, no iban al templo y había un tiempo de estudio de la palabra de Dios, no iban al tabernáculo y hacían esto. No, solamente iban a ofrecer sacrificios, nada más. No había estudio de la palabra de Dios,
revelada hasta esos días. Cuando ya estaba el templo de Salomón y de David, ya tenían muchos escritos. Estaba todo el Pentateuco, la Torá judía, ya existía, pero no la estudiaban. No estudiaban las escrituras. Ya había algunos libros históricos, pero no estudiaban las escrituras. Solamente en el templo y en el tabernáculo se llevaba a cabo los sacrificios, todo el culto mencionado por el Señor. Así que no cobra relevancia estudiar la escritura ni la palabra de Dios hasta el regreso del cautiverio, donde por menosprecio a los mandamientos de Dios fueron llevados todos los judíos a Babilonia. Y cuando ellos comienzan a regresar después de aquel tiempo de cautiverio y regresan todos ellos en los diferentes momentos, es cuando viene con Esdras, que ve la importancia de estudiar la palabra de Dios. Así que Esdras se conforma en el primer exegeta, explicador de la palabra de Dios. Antes no le explicaban, no lo hacían. Y fue precisamente cuando regresa Esdras y Nehemías que se constituye lo que se llama la gran sinagoga. La gran sinagoga se establece, que según la tradición rabínica judía era una asamblea de sabios creada precisamente en la época de Esdras, 70 sabios que comenzaron a establecer precisamente una dirección espiritual del pueblo de Israel mediante los mandatos y el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que el pueblo judío había sido llevado cautivo porque eran rebeldes, porque no obedecían al Señor. Pero cuando regresa Esdras, al parecer, hermanos, todas aquellas épocas de tantos años, cientos de años, donde el pueblo de Israel adoraba a Dios y luego adoraba a Baal, y hacían lo uno y hacían lo otro y lo mezclaban, todo eso a partir de Esdras y de Nehemías culminó. Ya no hubo más de todo eso. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? La razón fue que comenzaron ellos a darle una importancia al estudio de la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Esta asamblea, hermanos, gran asamblea, intentó asegurar la dirección espiritual del pueblo judío después del regreso del exilio de Babilonia. Recuerden, hermanos, que antes la transmisión de las enseñanzas religiosas, de la palabra misma, se hacía de manera oral, se transmitía de manera oral de generación a generación. Los sabios de la llamada gran asamblea o la gran sinagoga cambiaron radicalmente lo que era la fisonomía del judaísmo rabínico, separándolo de la adoración del templo. Pero ahora deberían de estudiarlo, y no en el templo, sino en sinagogas, en grupos reducidos. Según la tradición judía, los profetas Ageo, Zacarías, Malaquías e incluso hasta Mardoqueo formaron esta primera gran sinagoga. Nehemías también, Josué el sumo sacerdote, eran parte de la gran sinagoga. A ellos se les adjudica establecer lo que se conoce como el canon bíblico del Antiguo Testamento. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros esos 39 libros del Antiguo Testamento? Pues se les adjudica a ellos. Estos son libros inspirados. Estos sabios se juntaron en dirección del Espíritu Santo de Dios y dijeron, estos son los libros inspirados, y sacaron tantos libros que en algunas otras versiones de la Biblia, sobre todo la Biblia llamada así católica, están metidos ahí y se les conoce como libros deuterocanónicos o libros ocultos. Esos de origen oculto, que esos no forman parte ni de la Biblia judía ni tampoco de la nuestra. Esos 39 libros que tenemos hoy día se les adjudican su canon a esta gran sinagoga. Así que se comenzó a establecer el canon de lo que se llama el Tanaj, que es nuestro Antiguo Testamento. La gran asamblea ocupó un papel muy importante en la vida de judía, debido a que su principal propósito y función de las sinagogas era enseñar las escrituras. En las sinagogas no llevaban a cabo sacrificios, no se hacían sacrificios. Por eso era importante restablecer el templo, porque ahí se llevaban a cabo los sacrificios, pero en la sinagoga se estudiaban, se explicaban las escrituras, y esa explicación se le reservaba normalmente a un rabino o a un hombre muy entendido del conocimiento de la ley de Moisés. Esdras fue entonces el primer intérprete de la ley. Esdras
fue el primer intérprete de la ley. Recuerden que anteriormente la gente sabía de parte de los profetas lo que Dios quería. Eran los profetas quienes iban y decían, pero todo lo que los profetas se habían dicho y que los libros de Moisés quería y todo lo que los profetas y la historia del pueblo de Israel registraba, constituyó lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y mucho de todo ese Antiguo Testamento tenía que ser explicado a los oyentes. Y Esdras fue el primero que comenzó a explicar en un día especial la palabra de Dios. Vean por favor eso, en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículos 4 al 8. Quiero que vean, hermanos, cómo es que Nehemías comenzó a constituir la importancia de la hermenéutica. Estoy llevándonos por este camino para que entendamos que no es simplemente decir, yo leo la Biblia y entiendo todo lo que se dice. No es así, no es así. Gran parte sí, pero hay cosas que necesitan ser explicadas. Y esas cosas que no son explicadas nos llevan a veces a pervertir nuestra enseñanza de la Escritura. Vean lo que dice Nehemías capítulo 8, versículos 4 al 8. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, ¿hacían qué, hermanos? Entender al pueblo la ley. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que entonces Nehemías estableció una primera práctica hermenéutica para el entendimiento de la Escritura. ¿Cuál era? Leer claramente y ponerle sentido a la lectura. Esta es una pequeña regla hermenéutica primaria para todo escrito. Leer claramente y ponerle sentido. Si tú no lees claramente cualquier libro, no vas a entenderlo. Obviamente tendrás muchos problemas para entender. Tienes que aprender a leer claramente. A veces cambiamos palabras por otras palabras, cambiamos muchas cosas y cambia el sentido. Y como no estamos poniéndole atención ni sentido, entonces no nos damos cuenta que estamos cambiando palabras. Así que hay que comenzar a leer claramente y ponerle sentido a la lectura. Esta pequeña regla de interpretación de Esdras era muy básica, pero indispensable. Ponerle sentido a la lectura para que la palabra de Dios sea la que se entienda. Es básico, hermanos, esto. Y déjeme decirle qué tan importante es. ¿Para qué uno debería de leer la Biblia claramente y ponerle sentido? Para que sea la palabra de Dios la que se entienda, no mi discurso, sino la palabra de Dios la que se debe entender. Es la palabra de Dios la que se debe entender, por eso debo leer claramente y ponerle sentido. ¿Qué es lo que tengo que entender? La palabra de Dios, no la intención del predicador. ¿Qué es lo que debo entender? La palabra de Dios. Es lo que debo comprender y no los deseos del predicador. Es la palabra de Dios la que se debe conocer y no la agenda temática del predicador. Y esto, créanme, hermanos, que no es el propósito actual de muchas de las predicaciones y enseñanzas en púlpitos llamados así cristianos, en reuniones segmentadas de varones, de damas y de jóvenes en muchas de las iglesias, que muchas veces son impresionados no por la palabra de Dios, sino por la experiencia que el que está predicando cuenta.
La anécdota que menciona es lo que cautiva de alguna manera a algunos, incluso que los hace llorar o los hace reír, y al final van y felicitan a tal persona, al predicador o al maestro, a quien sea, y le dicen, eso que dijo me impresionó. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿La palabra de Dios? No, su experiencia. Eso es lo que impresiona a muchos. No es el ánimo con que se habla, no es la personalidad de quien enseñó. Y déjeme decirle lo siguiente, hermanos, a todos aquellos en nuestra iglesia que toman la palabra de Dios para enseñar a otros. Escúchenme bien, hermanos, porque yo soy responsable de esta parte en nuestra iglesia. Y si alguno de ustedes falla, yo también fallo. A todos nuestros maestros de niños, a todos los maestros de escuela dominical, de la escuela formativa, a todas las maestras de las damas, a todos los maestros de los jóvenes y a todos los que se paran en este púlpito en alguna ocasión. Escúcheme bien, por favor. Si nuestros oyentes se van de este lugar sabiendo 3 o 4 cosas útiles, buenas para la vida, para mejorarla, pero no tuvieron un entendimiento un poco mayor de la palabra de Dios, entonces fallamos. Si nuestros oyentes se van habiendo sido entretenidos por el buen humor de algunos, o las anécdotas que les contamos, o cautivados por las historias dramáticas, pero no tuvieron un pequeño entendimiento mayor de la palabra de Dios, entonces hemos fracasado. Si nuestros oyentes se van motivados a actuar o a hacer una oración, pero no están basados en un entendimiento más grande y significativo de la palabra de Dios, entonces fallamos. Si nuestros oyentes se van admirándonos, pero no tienen un entendimiento más grande de la palabra de Dios, hemos fallado y seremos responsables delante de Dios por este fracaso. Porque el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios es entender la palabra de Dios, no los sentimientos del predicador, no las intenciones del predicador, no la vida del predicador. Es entender la palabra de Dios. Y mucha gente piensa que está bien todo eso, pero que debemos añadirle cosas prácticas para que puedan irse haciendo algo mejor. Ese no es el propósito de la predicación. Esa es obra del Espíritu Santo. Eso lo hará Él en tu vida. Él te dirá, basado en la palabra de Dios, lo que tú tienes que hacer y cómo mejorar tu matrimonio, tus hijos, tu vida familiar, tus estudios, lo que tú quieras. Pero nuestra responsabilidad es que ustedes entiendan la palabra del Señor. Y para evitar todo eso que acabo de mencionar, es siempre importante repasar continuamente nuestro método que utilizamos para interpretar la Biblia. Porque si voy a explicar la Biblia, entonces tengo un método hermenéutico para entender la Biblia. Pero también debemos tener y comprender muy bien que es indispensable y que es ineludible depender de la iluminación del Espíritu Santo para entender esa palabra. Y esto no viene nunca, hermanos. La iluminación del Espíritu Santo no viene nunca sin una preparación espiritual para ello, una preparación intelectual también para ello y una disposición del corazón para que Dios nos enseñe. Esdras, antes de leer y antes de usar el método hermenéutico sencillo de leer claramente y ponerle sentido a la Escritura para que la entendieran, la palabra, lo que hizo Esdras fue prepararse para ello. En el capítulo 7, versículo 10 dice lo siguiente, 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Se había preparado para esto. No fue alguien que de pronto, un espontáneo que se levantó, dijo, bueno, ahora vamos a leer la palabra del Señor y entenderla. No fue algo espontáneo, no fue algo improvisado. Esdras se preparó para ponerle el sentido y leer claramente y que la gente entendiera la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado de eso? Dice que toda la gente en aquel lugar
lloraba al escuchar la palabra del Señor, porque por fin entendían lo que Dios quería para ellos. Porque leyeron claramente y le pusieron sentido. Ahora, hermanos, he dicho todo esto y pareciera que me alejé de mi propósito de explicar el capítulo 7 de Hechos, pero me era necesario, hermanos, que ustedes tuvieran el contexto de lo que voy a explicarles en el capítulo 7. Porque si no entendemos la importancia de la hermenéutica, no solamente para el predicador aquí al frente, el maestro o maestra de escuela dominical o de quien sean, que los que le enseñan la Biblia, si no la entendemos para nosotros mismos cuando estamos leyendo la Escritura en nuestra propia casa, en nuestro propio lugar, entonces, hermanos, nos iremos tal como hayamos venido sin entendimiento de la Escritura. Era importante establecer la importancia de la hermenéutica. Y la hermenéutica no son necesariamente reglas humanas, sino son reglas que la misma Escritura establece y que nos da. Así que, hermanos, ¿cuánta gente en nuestras iglesias están llenas de sentimentalismo, de emociones, pero de poco conocimiento de Dios? Y la razón de todo esto es que no hay importancia tanto del que predica como del que enseñe, quien sea, respecto a la Escritura. No ve importante estudiar, no ve importante establecer reglas hermenéuticas para un buen entendimiento, y por lo tanto lo que le transmite a la gente son cualquier cosa menos la palabra de Dios. He dicho todo esto para que puedan entender lo que voy a explicarles en el capítulo 7 de Hechos en un momento. Pero déjenme aclarar o extender un poquito más esta idea antes de dar paso al capítulo 7. Hasta el tiempo de Jesús, la hermenéutica de las Escrituras tenía ciertas reglas de interpretación basadas en la interpretación privada de algunos rabinos. Cuando Jesús apareció, hermanos, en la tierra y comenzó a explicar pasajes del Antiguo Testamento, era algo novedoso para todos los rabinos. Eran sorprendidos por cómo Jesús interpretaba las Escrituras. La mayoría de los rabinos que enseñaban en las sinagogas explicaban la palabra de Dios de acuerdo a su interpretación privada y luego la traspasaban, y por eso había varias escuelas rabínicas. Había quienes decían esto significa, otro esto significa y aquello significa. Eran varias escuelas rabínicas hasta el tiempo de Jesús. Pasaban esa interpretación oralmente de generación a generación, pero Cristo puso de manifiesto que les faltaba una comprensión más exacta de las Escrituras y que no la estaban interpretando correctamente. Vean, por ejemplo, en Mateo 22, 41 al 46 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿O cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque las reglas hermenéuticas hasta este momento eran súper limitadas y muy privadas, que de acuerdo a alguien que pensaba de esta manera, entonces se hacía una escuela y todos seguían de esta manera. Pero Cristo comenzó a llevarlos a entender cuán importante era entender la Escritura gramaticalmente. Porque David le dice al Cristo Señor si es su hijo, y luego le dio un aspecto teológico. Así que este que le llama Señor es mayor que el propio Padre. Así que en este momento, hermanos, la hermenéutica de la ley y de la historia judía carecía de un elemento muy importante en su entendimiento. ¿Cuál era el problema en la hermenéutica desde Esdras, que puso la primera regla importante, hasta el tiempo de Jesús? ¿Cuál era el problema? Carecía de un elemento muy importante que Cristo se los dio a conocer. Ustedes no van a entender nunca las Escrituras, ni la van a saber bien si no añaden este elemento hermenéutico importante. Ustedes tienen que comprender la historia de la redención, saber que cada parte de la Escritura, de la ley y de los eventos acontecidos y anunciados tenían que ver con Cristo, con su obra de redención. Y Cristo mismo le dijo a todos sus oyentes, vean esto, Juan 5:46 dice:
porque si creyeses a Moisés, lean por favor conmigo, hermano, dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Está diciendo Cristo. Miren, a ustedes les falta algo importante. Ustedes no saben que Moisés, cuando estaba escribiendo, ¿saben de quién estaba escribiendo? De mí. Y como ellos no creían en él, obviamente no tenían ese elemento para poder interpretar correctamente. En Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por tanto, ¿qué elemento tan importante y primordial era que ignoraban todos estos desde Esdras hasta el tiempo de Jesús? Que todas las escrituras apuntaban hacia Cristo. Pero si ellos no entendían esta verdad, entonces obviamente su hermenéutica, su interpretación de la escritura estaba totalmente equivocada. Ahora, ningún apóstol y ningún discípulo de Jesús entendieron todo esto hasta después de la resurrección de Cristo. Nadie lo entendió. Pedro y Juan comenzaron a entender un poco de todo esto cuando vieron a Jesús resucitado. Pero déjenme decirles lo siguiente, hermanos. Pedro, en su primera aparición como predicador en el Pentecostés, es el primero en hacer una exégesis de los salmos, el Salmo 16 y el Salmo 110, diciendo que estos salmos se referían a Cristo. Es el primero en tomar la escritura del Antiguo Testamento y aplicársela a Cristo en un sermón. Pero, hermanos, es con Esteban, en este momento tan importante, cuando le hace la pregunta el sacerdote, ¿es esto así? Es con Esteban, precisamente, que se le da o se establece una regla hermenéutica importantísima para nuestro entendimiento de las Escrituras hasta ahora. Es con Esteban. Esteban establece una regla hermenéutica sumamente importante. ¿Cuál es? Entender el contexto de la historia de la redención. Entender que toda la historia bíblica no es más que un breve recuento de la historia de la redención. Y si no hacemos esto, entonces le vamos a quitar a la escritura su principal propósito de inspiración y de revelación y la convertiremos simplemente en unos reglamentos morales y de buenas cosas que cada uno de ustedes puede aprender, puede llevar a cabo, puede hacer lo que quiera con todas ellas. Si usted le quita esta regla hermenéutica que establece Esteban, no va a entender el propósito de las escrituras. ¿Sí, hermanos? Si hacemos esto, si quitamos el contexto de la historia de la redención, la Biblia no se convierte más que en un libro de buenos deseos, buenas indicaciones, buenos consejos para todos nosotros, cosa que le gusta a la generación actual de creyentes. Miren lo que dice Colosenses 2:17. Todo lo cual, lean conmigo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está hablando de todo lo acontecido en todo ese relato de las cosas que hay en la Escritura en el Antiguo Testamento. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Sombra nada más, todo apuntaba a Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan, porque todo eso es sombra, nada más apunta. ¿A quién? A Cristo. Así que todo esto, hermanos, solamente toda la historia hasta Cristo solamente era un preámbulo para decirles que la historia contada por Esteban, hermanos, la historia contada por Esteban es una breve historia de la redención. Él entendió por iluminación del Espíritu Santo esto y lo enseñó para corregir el entendimiento de las Escrituras a aquel Sanedrín que lo estaba juzgando. Noten cómo lo hizo. Vean cómo es que Esteban establece esta regla de interpretación. Entender que la Escritura en su historia es simplemente un relato que nos tiene forzosamente que llevar a un solo camino, el cumplimiento de la redención por medio de la persona de Cristo. Si te desvías a cualquier parte, a cualquier otro lado, no llegarás a Él. Pero dice Esteban, no es así.
Dios entretejió toda la historia desde Abraham, todos ellos. Se salta la parte de Adán porque esta es una breve historia. Teje toda la historia desde Abraham hasta Cristo para enseñarnos que todo lo que aconteció tenía el propósito de traer a Cristo para redimirnos. Así que véanlo cómo lo hace. Vamos a ver esta breve historia solamente leyéndola, pero por favor pongan atención, pónganle sentido y lean claramente para que vean esta breve historia. Vean por favor, capítulo 7, versículos 2 al 53. Va a ser largo, pero si ustedes pudieron comprender la importancia de la hermenéutica, si no se adormilaron, si no se enfadaron, si no medio se cansaron ya y entienden la importancia de la hermenéutica, entonces van a leer con avidez estos versículos. Miren, ¿están ahí? A ver, antes de leer, ¿qué vamos a leer? No, sí, esto está bien, pero ¿qué vamos a leer? Una breve historia de la salvación, no, de la redención, porque aquí va a establecer esta regla hermenéutica para todos nosotros hasta estos tiempos. Vean, y él dijo, porque la pregunta, ¿es esto así? Y él respondió, él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en el cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y lo ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar,
vino a él la voz del Señor. Hago un paréntesis. ¿Todo esto lo han leído ustedes en la Escritura, hermanos? ¿Todo lo han leído? ¿Cuál es el propósito de todo eso? ¿Conocer la historia de Israel? No. Esteban está contando todo esto de manera magistral, brevemente, entrelazando cada parte para decirnos que nunca existió, ni hubo problema, ni hubo condición donde el plan de Dios de redimir a los hombres hubiera sido detenido o quitado o estorbado. No, Dios sigue en todo ello. Seguimos. Le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vean, hermanos, todo este recuento, que para algunos pareciera ser tedioso, es una breve historia de la historia de la redención. Es una breve historia de la redención. Todo fue entretejido. Todo lo que tú lees en el libro de Génesis hasta el tiempo de Jesucristo está contado aquí brevemente para decirnos que el propósito de toda esa historia, de todos los detalles, de cada personaje, de cada evento, de cada momento, todo tenía que ver finalmente con traer a Cristo para que nos redimiese. Entonces, si es esto así, ¿cómo deberíamos nosotros ver las Escrituras cuando las estudiamos? Siempre dentro del marco, del contexto de la historia de la redención. Si le quitamos la historia de la redención a todo lo que nosotros tomamos y tomamos un pasaje y comenzamos a hablar acerca de ese pasaje, le quitamos la historia de la redención, entonces lo que vas a hacer simplemente va a ser un discurso de ánimo para algunos, de consejos útiles para otros, de lo que tú quieras, pero no del propósito por el cual sucedió todo esto. Es sumamente importante entender esto, que Esteban
estableció una regla hermenéutica de que la Escritura se debe entender siempre dentro de la historia de la redención. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? Pues fueron confrontados con su ignorancia y su pecado contra Cristo. De tal manera que se enfurecieron. Vean el versículo 54, dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Crujan los dientes? A ver, cuando usted está súper enojado con alguien, aprieta los dientes, ¿no? Yo los he apretado de pronto, pero no me crujen. Bueno, no sé si se escuche, pero cuando estás enojado con esto, y esto no es más que una obra de confrontación de la palabra mediante el propósito de la Escritura. La Escritura nunca tendrá este efecto en una persona si se le quita el principal propósito por lo cual fue dada. No habrá el efecto verdadero de confrontar al hombre con la palabra de Dios, porque convertiremos la palabra de Dios en palabras nuestras, en deseos nuestros y no los de Dios. Por eso la predicación siempre debe ser explicativa de la palabra de Dios. Siempre debe contener explicación de la palabra de Dios. Si hay un 50, 60% de lo que yo predico y que lo que hago es para darles consejos, animarles, motivarles a hacer cualquier otra cosa, entonces no estoy predicando la palabra del Señor. El resultado es que somos confrontados con la palabra de Dios en nuestra ignorancia de la palabra de Dios y en nuestro pecado contra Dios mismo. En todo esto, la bendición de Esteban fue precisamente muy grande y muy especial. ¿Qué pasó con Esteban? Pues precisamente murió por causa de todo esto. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que la bendición que tuvo Esteban de preparar para su muerte, en los versículos 55 y 56, para culminar nuestro capítulo, dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La muerte de Esteban, hermanos, y la aparición de un gran opositor cuyo celo por Dios era equivocado, y que será nuestro tema para las próximas semanas en el estudio del capítulo 8, aparecen los versículos 57 y 58. Vean, por favor. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y qué hermosa manera, hermanos, de describir la muerte de un hijo de Dios, cuya confianza y apego férreo a su hermenéutica de Cristo lo llevó a morir. Porque él explicó toda la historia bíblica brevemente para apuntar a Cristo, y fue eso lo que hizo enfurecer a todos, por lo cual lo mataron. Pero fíjense, hermanos, él estaba verdaderamente convencido de que ese era el propósito de la Escritura, manifestar a Cristo. Tal así que cuando le estaban apedreando, clamó a ese Cristo por el cual le mataban. Vean el versículo 58. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mediante una expresión, hermanos, que se conoce como eufemismo, que no es más que una expresión suave, no tan fuerte, que nos recuerda la condición de todos los hijos de Dios cuando termine nuestro tiempo aquí en la tierra. Dormimos, nada más, porque un día vendrá nuestro Señor Jesucristo y nos dirá: levántate, despierta de tu sueño que has tenido hasta ahora, porque nos hemos mantenido, hermanos, que la Escritura siempre apunta a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Él es el mensaje principal de nuestra predicación. Cualquier otra cosa que nosotros digamos, cualquier cosa que nosotros pongamos como fundamento, como regla, como carga sobre las personas, entonces
entonces va a romper el propósito que tienen las Escrituras. Por eso dice la Biblia que nadie debe ponernos a nosotros ninguna carga en cuanto a días de reposo, en cuanto a fiestas, sino solamente el hecho de entender que es Cristo el principal propósito de nuestras Escrituras, de nuestra predicación, de nuestro entendimiento. Si yo de aquí salgo con cualquier otro deseo, menos el haber entendido un poco más de la Escritura, entonces fue un tiempo perdido aquí en el templo. El propósito de la predicación y la enseñanza es entender más las Escrituras. Y Esteban nos pone una regla fundamental. Siempre que leas y quieras entender, ponlo en el marco de la historia de la redención, porque ese es el propósito de la Escritura: enseñarte cómo Dios obró y trabajó para traerte esa redención. Vamos a orar, por favor, hermanos. Padre, te agradecemos y pedimos en esta mañana que nos ayudes a nunca perder la perspectiva, nunca, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque tenemos tentaciones continuas de distraernos, de ir por otro lado. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu preciosa palabra, a amarla y a siempre tratar de entender correctamente lo que tú quieres decirnos, Dios. Ayúdanos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, señorita, señor de esta iglesia, para que tengan un aprecio verdadero y le den una importancia al estudio de tu palabra. Que sea tan profundo nuestro deseo, Señor, que siempre estemos dependiendo del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos diga qué es lo que significa tu palabra. Ayúdanos, Dios, a dejar de ser superficiales, religiosos y moralistas, y a entender y tener el deseo verdadero de comprender tu palabra. Ayúdanos, Padre. Te lo suplico y te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.